Solo Él puede salvarme, solo Él puede amarme como nadie me amó. Me salvó. Solo Él puede salvarme, solo Él puede amarme como nadie me amó. Me salvó. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a iniciar este servicio en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, saludando a todos aquellos que nos están sintonizando y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Hermanos, vamos a hacer una oración y enseguida leemos la palabra del Señor. Padre, Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, creador del cielo y de la tierra. Le doy las gracias por permitirnos estar aquí reunidos para adorar, glorificar y ensalzar su nombre. Le pedimos, Señor, que bendiga este servicio, a los que estamos aquí, a aquellos que vengan en camino, Señor, para sintonizarnos, Señor, para estar juntamente unidos en espíritu con nosotros, Padre. Oh, Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, que su Espíritu Santo se deje sentir en nuestro medio. Reciba la honra y la gloria que se le da por medio, Señor, de la oración, de la alabanza, Padre, que la alabanza que le damos en este lugar. Gracias, Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús de Nazaret. La escritura inicial que vamos a leer, hermanos, se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 4 en adelante dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Estamos en Éxodo 3, verso 5, dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedaré en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían, caminan contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a
puede cerrar, y Él trabaja para los que confían, caminan contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar hacia atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar hacia atrás, amarte solo a ti, Señor. Iglesia, dígaselo a Él, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar hacia atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar hacia atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar hacia atrás. Dígalo conmigo, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar hacia atrás, y no mirar hacia atrás, y no mirar hacia atrás. Ahí en tu casa, dale ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Seguir adelante sin mirar atrás. Una bendición tener este Dios que tenemos nosotros, hermanos. Hemos visto, me imagino que usted ha visto, hermano, que a pesar del problema que existe, hermano, el poder de Dios no se ha alejado.
aún está su mano diestra para salvarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Bueno, le damos gracias a Dios, hermano, por todos los que nos están sintonizando. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia Pentecostal, mi casa de oración, que ya vi ahorita que ya están ahí, hermanos, viendo este servicio. Qué bueno, gloria sea al Señor. También saludos a nuestra hermana Alice Villarreal, que culto, servicio tras servicio, está por ahí atenta también. Dios la bendiga. A cada uno de los que nos están sintonizando, donde quiera que ustedes estén, Dios les bendiga. Pónganle por ahí un comentario, un like, para saber que nos están sintonizando. Bueno, pues vamos a dejar que la hermana Saucedo pase y nos dé una acción de gracias, hermanos. Gracias al Señor porque Él es bueno. Y pues, hermano, así seguimos adelante alabando al Señor. Yo me imagino que usted trae muchas ganas de también darle gracias a Dios. Pues, hermanos, es bueno darle gracias a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, que Dios les bendiga en esta tarde. En esta tarde estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos permite poder llegar aquí a mi casa de oración. Quiero dar un corto testimonio orando al Señor. Vino a mi memoria esto que voy a testificar, pero sin antes quiero leer un verso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo número 19, y vamos a leer el verso 14, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Realmente, hermanos, meditando en las cosas de Dios, en el transcurso de los años que estamos sirviéndole a Dios, vino a mi corazón, a mi memoria, un día del cual era tiempo de frío. Yo recuerdo que en mi hogar tumbamos paredes, estábamos haciendo una célula, un culto de hogar, y yo salía a ir a recoger a una hermana para que viniera acá al culto. Teníamos una campaña con nuestro primer pastor, y recuerdo en aquel tiempo tumbamos paredes, se hizo un cuarto grande, que era la sala y la cocina. Y yo rápidamente me metí a bañar y fui a recoger a esta hermana. Cuando yo regresé con mi cara un poco torcida, porque pues se baña uno con agua caliente y luego sale a lo frío. Eso es muy malo. Yo les aconsejo a aquellas personas que me están mirando que no lo hagan porque es muy peligroso. Pero Dios en ese entonces usó a nuestro primer pastor. Yo estaba sintiendo mi cara que se estaba volteando, que estaba torciendo. Y Dios usó a mi primer pastor, oró por mí y él me sanó. Dios me sanó. Dios paró aquello que no me diera mucho más fuerte. Y es por eso que uno meditando en el Señor, en los milagros que Dios hace en nuestra vida, y pues Dios hizo un cambio, una transformación en mi vida de tal manera que venga lo que venga, hermanos, vamos a seguir adelante. Y yo también quiero enviar un saludo a Miguel, un joven que nos está mirando allá en, ¿cómo se llama ese estado de la República Mexicana? ¿Mande? Sí, en México, pero es en Tabasco, ya recordé. En Tabasco, un joven en aquellos tiempos, pues un joven de esta iglesia, y él y sus padres decidieron irse para Tabasco y allá están. Entonces, un saludo a la hermana Alcudia Miguel, y nos da gusto que estés en sintonía de este servicio en Facebook. Y pues un saludo a todas mis hermanas, ya se están reportando, la hermana Irma, la hermana Azucena, la hermana Portillo, el hermano Itamir, el hermano Peña. Un saludo a cada uno de ustedes, a la hermana Abigail. Yo estoy segura que ella está por ahí pegadita con su esposo también. Así es que Dios les bendiga a todos y esperemos en el Señor que muy pronto nos podamos reunir aquí. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a escuchar también, hermanos, una acción de gracias de Luis, hermano, que gracias a Dios ya se han reincorporado a actividades. Dios les bendiga.
Dios le bendiga a usted que está en su casa, allí viéndonos en este servicio. Le doy gracias a Dios, como decía el pastor, le doy gracias a Dios porque nos ha permitido tener un hijo más, nuestro tercer niño. Le doy gracias a Dios porque todo salió bien. Mi esposa dio luz bien y mi hijo salió todo bien. Y le doy gracias a Dios. El domingo por la mañana tenemos presentando a nuestro hijo. Y le doy gracias a Dios porque todo sale bien, porque Dios es grande. A veces flaqueamos un poco, o sea, lo que sea, pero Dios es misericordioso y Dios nos ama. Y le doy gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Dios bendiga, hermanos, a Noé Saucedo. Me dio risa el día que él nació, hermanos, porque supimos que había nacido. Y enseguida, a las 2 o 3 horas, se vino una tormenta grande. Y le digo a mi esposo, oye, qué bueno que ojalá que Noé no haya venido, que haya venido Noé. Qué bueno que llegó Noé, pero espero que no haya traído el diluvio, hermano. Así que Dios bendiga a Noé Saucedo, hermanos, a Violeta, a Luis, a toda la familia, hermanos, que pues estamos contentos con la llegada de este nuevo miembro de la familia y de la iglesia. Así que, mis hermanos queridos, pues vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantar unos coros, hermanos, y usted alabe al Señor también. Gloria a Dios. Iglesia, usted se lo sabe. Cántelo conmigo. Hágame un favor, allí en su sala o allí en su recámara, donde usted esté, Dios honra su palabra. Si usted la alaba con todo su corazón y con toda su mente, el Señor se va a mover entre usted, entre su casa, entre todos los que están en su casa. Hágame un favor, allí donde esté, póngase de pie. No le dé vergüenza, o sea lo que sea, está en su casa, sea lo que sea, póngase de pie, vamos a alabar a Dios. Usted sabe estos cantos, estamos unánimes como un cuerpo en Cristo. Vamos a alabar a Dios. Si está su esposo, si están sus niños allí enseguida, dígale, háganse poquito dígales el social distancing. Dame mis 6 pies porque voy a alabar a Dios en esta noche. Cántelo conmigo, amén. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y en el cielo se oye lo que esta iglesia le canta. Y en el cielo se oye lo que sus hijos le cantan. Y vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Y en el cielo se oye lo que sus hijos le cantan. En el cielo se oye lo que sus hijos le cantan. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmando las manos todos. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos. Así se alaba a Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva.
dígaselo a él, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, paséate Nazareno, Nazareno, iglesia, paséate Nazareno, Nazareno, amén, dígaselo ahí, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, a mi Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, da libertad, 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 Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo, dígaselo a él, da libertad, 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 Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán, el profeta le contestó, oh Señor, tú bien lo sabes, Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán, el profeta le contestó, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos vivirán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos levantarán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos vivirán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos levantarán, oh Señor, tú bien lo sabes, vivirán, 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 y Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán, el profeta le contestó, oh Señor, tú bien lo sabes, Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán, el profeta le contestó, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos vivirán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos levantarán, oh Señor, iglesia, dígalo, estos huesos vivirán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos levantarán, oh Señor, tú bien lo sabes, estos huesos vivirán, oh Señor, tú bien lo sabes, y estos huesos levantarán, oh Señor, tú bien lo sabes, vivirán, 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 vivirán. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo
bueno del Señor, alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Oh, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento la iglesia, dígalo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor, y una vez más, yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Amén. Denle el aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo creo que ahí donde está usted también puede sentir, hermano querido, el amor de Dios. Aleluya. Bueno, pues vamos a ir, hermanos, al estudio de la palabra del Señor, hermano. En esta tarde, agradeciendo a los salmistas, hermano San Luis, que esta tarde, hermano, él vino aquí a cantarle al Señor y todos nosotros juntos le cantamos juntamente con él, hermano. Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor en esta tarde, hermano. Los viernes para la casa de oración es estudio bíblico, hermano, donde usamos un poco más la palabra de Dios para, hermanos, edificar nuestras vidas en Cristo. Así que pues hoy quiero compartir con ustedes, hermano, un estudio basado en el libro de San Mateo, capítulo 8 del libro de San Mateo, hermanos, en el verso 23. Le doy tiempo para que tome la palabra de Dios, hermano, y ahí vamos a ir, hermanos, al estudio de la palabra del Señor bajo el título ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? San Mateo, capítulo 8, verso 23, dice en el nombre de Jesús. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias por su palabra leída. Ahora, Señor, le pido que unja mis labios para que su palabra corra libremente y llegue hasta cada corazón. Que lo que salga de mis labios, Señor, venga directamente del cielo y no de pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Bueno, si usted estaba de pie por ahí leyendo la palabra de Dios, tome su asiento, acomódese. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde, palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre oramos pidiendo la dirección del Señor, hermano, que nos muestre qué palabra quiere que nosotros demos en esta tarde. Pues somos solamente
somos instrumentos útiles, hermano, instrumentos que Él purificó, que Él ha capacitado, porque en nuestra propia fuerza nada podríamos hacer, hermano. Tenemos que depender 100% del Señor. Y en esta tarde, hermano, está por ahí la pregunta que hicieron estos hombres. ¿Cuál era, hermanos, las circunstancias? Bueno, pues dice la Biblia que iban en una barca, el Señor se había recostado ahí en la barca y estaba dormido, estaba durmiendo. Y dice la palabra, hermano, que se levantó en el mar una tempestad tan grande, tempestad grande, hermano. Eso, hermano, déjeme decirle que es, hermano, tremendo. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y dice la palabra de Dios, hermano, que estas personas asustadas, y mire, los que iban con él, hermano, eran personas que creían en él, entre los cuales había personas acostumbradas a la pesca, a navegar en el mar. Entonces quiere decir que era una tormenta, hermano, una tempestad grande en verdad, que causó susto o miedo en las personas. Dice la Biblia que las personas vinieron y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Ve? El Señor se levanta, hermano, le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces lo tremendo, dice la Biblia, que levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, una gran admiración. ¿Ve? Hermano, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué tremenda pregunta. ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? ¿Quién es? ¿De dónde le sale el poder? Que aún tenga poder para reprender al viento y al mar y que estos le obedezcan. ¿Ven? Hermano, y es tremendo pensar, meditar, que esta gente tenía tiempo ya caminando con Jesús. Día tras día convivían con Él, pero realmente no sabían quién era Jesús. ¿Ve? Y eso, hermano, es algo importante. ¿Ve? Es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Ve? La palabra de Dios aquí dice que estas personas, hermano, preguntaron, hermano, ¿quién es este? Que aún a los vientos llama, a los vientos, y él reprende al viento del mar y le obedecen. Hermanos, se preguntaban, ¿quién es este? ¿Ve? La palabra de Dios nos muestra, hermano, que aún entre los discípulos había gente que no entendía aún quién era Jesús. ¿Ve? Hay un ejemplo, hermanos, allá en los discípulos de Juan el Bautista. Fíjense. En San Mateo capítulo 11, ahí estamos cerquitas. Recuerden que es estudio bíblico. En San Mateo capítulo 11, en el verso 1, fíjense. San Mateo capítulo 11, verso 1, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese la pregunta que Juan el Bautista le manda hacer a Jesús. Hermano, Juan el Bautista tenía una misión tremenda. Hermano, y antes de morir, estando en la cárcel, hermano, envía 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? Quiere decir, hermano, que Juan el Bautista aún
En su mente no entendía claramente si Jesús era el que iba a venir o no era el que iba a venir, el que le estaba esperando. ¿Ve? La Biblia nos muestra el ejemplo también de alguien llamado Felipe. ¿Ve? Eso está en el libro de San Juan. Acompáñame al libro de San Juan, hermano. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, la Biblia nos menciona otro ejemplo. ¿Ve? Ahí, hermanos, en el capítulo 14, en el verso 6, mire lo que dice. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire la pregunta que le hace Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire qué tremendo, hermano. Estamos viendo, hermano, cómo la gente que andaba con Jesús no sabían exactamente quién era Jesús. Miraban sus milagros, miraban las obras que hacía, miraban todas las cosas que habían sucedido desde que lo conocían, hermano, pero su mente aún no estaba clara sobre quién era Jesús. Ahora, hermano, estamos en el estudio bíblico. ¿Quién es Jesús? ¿Ve? Ahora, ¿es importante saber quién es Jesús, hermano? Es importante nosotros tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Jesús. Mire, hay una escritura muy bonita que yo quiero que lea conmigo usted en Mateo capítulo 16. Espero esté usando su Biblia. El teléfono no lo puede usar porque nos está viendo, así que ahora tiene que ir a los tiempos antiguos a usar las páginas, la Biblia, el libro. Aleluya. Bueno, en San Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. San Mateo capítulo 16, verso 13. Mire lo que nos dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Mire el verso 15, qué importante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjese cómo el Señor Jesús preguntó. Él quería saber si la gente sabía quién era Él. Y mire cómo Él hace diferencia. Él dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Refiriéndose a las gentes que no le seguían, a las gentes que no le conocían. Y después que le dan la respuesta, le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas o Juan el Bautista. ¿Ve? Y después les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Ve? Entonces hay importancia, hermanos, en saber y entender conforme a la palabra de Dios quién es Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque aún, hermanos, allá en San Juan capítulo 8, verso 24, dice la Biblia, dice el Señor: si no crees que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Y qué tremendo es morir en nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Entonces hay importancia, hermano. Hay una gran importancia en nosotros saber, tener el concepto bien identificado. ¿Quién es Jesús? A mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención, hermano, cuando Jesús se aparecía en un momento de temor de sus discípulos.
Por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas, que dice la Biblia, hermanos, que las gentes pensaban que miraban fantasma. El Señor les dijo: soy yo, no temáis. ¿Ve? Soy yo. En otros decía: no tengan miedo, yo soy. ¿Ve? Al decir soy yo, al decir yo soy, hermano, Él estaba diciendo: soy yo, Jesús de Nazaret, el que tiene poder, aquel que viene con una misión del cielo. Soy yo el que los puede salvar y los puede ayudar. ¿Ve? La confianza del Hijo de Dios, hermano, está en saber a quién servimos. ¿Quién es Jesús? Y así, hermano, como le respondieron a Jesús, Él dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. En este tiempo hay muchos pensamientos. Unos dicen, hermano, que Jesús es un profeta, que fue un buen hombre. Mire, pudimos estar, hermanos, allá en Jerusalén y nos sorprendimos, hermano, que hay judíos que creen que Jesús solamente fue un buen hombre. ¿Ve? Hay gente que no cree, hermano, en Jesús, pero hay judíos que lo están esperando que regrese. Íbamos viajando en una vez, hermanos, rumbo a Belén. Creo que íbamos a Belén, hermano, y me dice el que iba manejando, me pregunta y me dice: ¿tú crees que Jesús va a regresar? Y le digo: sí, en esa está mi esperanza. Y él me dice: yo también creo que él va a regresar. Sin embargo, hay comunidades que no creen que Jesús, hermano, vaya a regresar, o que tenga el poder que nosotros sabemos que él tiene. Hay diferentes conceptos en la gente en pensar quién es Jesús. Unos dicen que es el profeta, otros que es la segunda persona, otros diferentes conceptos. Pero ¿quién es Jesús? Es un tema muy profundo, hermanos. Un tema muy profundo, hermanos, que es necesario identificar con la unción del Espíritu de Dios. ¿Ve? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: grande es el misterio de la piedad. La personalidad de Jesucristo, hermanos, está reflejada en este misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y después dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? No es, hermano, algo que nosotros, hermano, podamos decir así. Es un misterio. La Biblia lo dice que es un misterio. ¿Ve? Pero dice la palabra de Dios, hermano, que el espiritual escudriña aún lo profundo de Dios. Y la misma palabra de Dios nos enseña quién es Jesús. ¿Ve? La palabra de Dios, hermano, nos dice también: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, es misterio, claro que sí, pero cuando abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, muéstranos la verdad, muéstranos quién eres, Señor, déjanos entender y comprender en nuestro corazón y en nuestro espíritu quién eres, Jesús. No queremos entrar en la confusión, no queremos entrar en una tradición, queremos saberlo por tu palabra. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñar, hermano, quiere decir no solamente leer, sino buscar la verdad por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, hermano, quién es Jesús. Vamos a meternos, haga de cuenta, hermano, que vamos a meternos a un mar. ¿Ve? Porque estudiar quién es Jesús es un tema relativamente profundo, pero hermoso. Hermoso, hermanos. Vamos a meternos un poquito más a las aguas, hermano, de este mar espiritual y ver por la palabra de Dios quién es Jesús. Miren, allá, hermanos, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan. Son muchas las escrituras, no podemos decirlas todas en este día, pero vamos a ver algunas, hermanos, que nos van a acercar a la verdad, a conocer por la palabra de Dios quién es Jesús.
Juan capítulo 1, verso 1. Dice la palabra, hermano, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese, hermano, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí está hablando, hermano, ¿quién era Jesús? Jesús era el verbo de Dios. Y fíjense lo que dice la Biblia: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Analicemos, ¿qué es verbo? Verbo es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, si usted lee Génesis, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios hablaba, y ese Espíritu hablaba y decía: háganse las aguas, hágase la luz. Esa voz que se escuchaba era la palabra de Dios, era el verbo de Dios. ¿Ve? Entonces, esa palabra, ese verbo, Dios lo envió a la tierra, y dice la Biblia que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y si vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Entonces quiere decir, hermanos, que Jesús era la palabra de Dios. ¿Ve? Dice la palabra, hermanos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese qué profundo está este verso. En el principio era el verbo, la palabra de Dios. El verbo era con Dios. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere decir, hermano, porque que este verbo era parte de Dios. No era alguien separado, no era una personalidad separada. Muchas personas se confunden y piensan, hermano, que Jesús o el Hijo estaba con el Padre, hermano, como dos personalidades separadas. No. Jesús, dice la Biblia, el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios. ¿Ve? Entonces, este Dios, su palabra, su verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo no quiere decir que todo el Espíritu de Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios que abrió el mar, hermano, y todo eso, que Él vino y descendió, hermanos, y murió en una cruz. Dios jamás ha muerto. El que descendió fue el verbo de Dios, la palabra de Dios, una parte de Dios que también era Dios, porque era el mismo Dios. ¿Ve? Entonces Él desciende, hermano, y se presenta como el Hijo de Dios. Hay una escritura muy bonita, hermano, que nos enseña que este verbo era Dios mismo. ¿Ve? Pero mandó una parte, mandó el verbo, pero Él se quedó, hermano, el Espíritu de Dios se queda por ahí. ¿Ve? Mire, hay un ejemplo en lo que leímos de Juan el Bautista. Mire, vamos a ir a Juan el Bautista, Mateo, hermanos, capítulo 11, lo que leímos ahorita al principio. Vamos a ver algo tremendo. Mateo capítulo 11. Ojalá y me esté siguiendo, hermano. Este es un tema bien, bien importante y bien hermoso. Mateo capítulo 11, verso 1 al verso 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, Juan el Bautista quería saber si Jesús
era el que estaba esperando a él. Si usted ha leído la historia de Juan el Bautista, sabrá que Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, y dice la Biblia: preparad camino al Señor. Juan el Bautista no venía a preparar camino a alguien más, él venía a prepararle camino al Señor. ¿Ve, hermano? Entonces él quería saber si Jesús era él el que había de venir. ¿Ve? Porque era tan grande su ministerio, y humanamente, hermano, pues quería estar seguro. ¿Ve? Y envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Verso 4 viene la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fíjese cómo Jesús no le dijo a los discípulos de Juan: sí soy yo. No, le dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que están viendo. Están viendo que los leprosos son limpiados, que los cojos andan, que los sordos oyen y que los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le dijo: díganle lo que está pasando, que están sanando a los enfermos, que los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Ve? Díganle solamente eso. Y había algo que había escrito el profeta Isaías en el capítulo 35. Por eso dice la palabra: escudriñar las Escrituras. Mire, en el capítulo 35 hay una profecía de que Dios mismo, el Jehová del Antiguo Testamento, iba a estar en la tierra. ¿Ve? Hermano, y iba a haber señales cuando eso pasara. Mire, vaya a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará, y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fíjese: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado. Mire este verso tan hermoso: esforzaos, no temáis. Y mire, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No dice Dios iba a enviar a alguien más, no, dice Dios mismo vendrá y os salvará. El Jehová del Antiguo Testamento iba a estar presente. ¿Cuáles serán las señales? Verso 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Oiga, hermano, qué tremendo. Fíjese acá en lo que leímos. Le van a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que viene de venir? Y Jesús le dice, no les dice si yo soy o no soy. Dice solamente: díganle a Juan lo que vieron. Los sordos oyen, los ciegos miran, los mudos hablan, el cojo salta. Y van y le dicen a Juan el Bautista, hermano. Me imagino que Juan el Bautista quedó sin duda, porque él conocía seguramente esta profecía, y la profecía era: Dios mismo vendría y os salvaría, y cuando eso sucediera, el cojo, hermano, saltaría como un ciervo, cantaría la lengua del mudo, que era lo que estaba pasando en ese momento con Jesús de Nazaret. ¿Ve? Entonces, escudriñando la palabra de Dios, encontramos que Jesús es Dios manifestado en carne. Mire, ya que estamos en Isaías, vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Fíjese lo que nos dice. El verso 10 dice, 43:10 de Isaías:
vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Fíjese lo que dice, el siervo que él escogió, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Qué hermoso, hermano. Dice 10, el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjese, hermano, alguien me preguntó una ocasión, bueno, si tú dices que Jesús es Dios, ¿a quién oraba Jesús? ¿Se oraba a sí mismo? No, y si es verdad, dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús estaba en la tierra, él levantaba su voz y decía, Padre, yo siempre que tú me oyes, él hablaba y oraba. Bueno, hermanos, es que los 33 años que Jesús estuvo en la tierra, estuvo como el Hijo de Dios, no como Dios manifestado en carne, como el Hijo de Dios. Era un ministerio, era, hermanos, el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad, que el Cordero de Dios muriera y derramara su sangre para perdón de los pecados. Entonces, ¿cuándo es cuando Dios es manifestado en carne? Veamos ahí, hermanos, en el libro de los Hechos. Fíjese, en el libro de los Hechos. Espero que me esté siguiendo. Y si en algo tiene duda o algo, usted puede llamarme, textearme, preguntarme y juntos estudiaremos la palabra del Señor. Mire, ¿cómo es que Jesús viene a ser Dios manifestado en carne? Porque desde que nació hasta que muere en la cruz es el Hijo de Dios. ¿Ve? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Creador estaba en el cielo. Lo que estaba en la tierra era el Verbo manifestado en carne. ¿Ve? El Verbo de Dios, que era también Dios, o sea, parte de Dios. Hermano, y Él muere. ¿Ve? Dios nunca ha muerto, hermanos. Jamás Dios ha muerto. Dios es el principio y el fin. El que murió fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Pero vea conmigo esta escritura. Hechos capítulo 2, verso 32. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muere Jesús, es sepultado. Pero hermanos, allí donde estaba ese cuerpo muerto, dice la Biblia que a este Jesús resucitó Dios. Dios lo levantó. El Espíritu Santo, el Creador, hermano, levanta al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Lo levanta al Verbo que fue hecho carne. Lo levanta. ¿Para qué lo levanta? Bueno, vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses, hermano, capítulo 1, verso 15. Fíjese lo que nos dice. Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese, hermano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay un verso que dice, a Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Nadie va a ver a Dios jamás. Y dice la Biblia, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Aquí lo dice la Biblia, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Es como, por ejemplo, si usted mira un foco o un bulbo, como usted quiera llamarle, hermano, por ahí, hermano, mira el foco apagado, es solamente el foco hacia el cuerpo de Jesús, sin vida, pero le prenden, viene el poder de la luz y alumbra. Son dos elementos en uno.
el poder de la electricidad y el fuego. Así estaba el Cordero de Dios, hermano, había muerto por los pecados del mundo, estaba sin vida, pero Dios lo resucita para que sea la imagen de Dios, para que sea lo que nosotros vamos a ver de Dios. Y la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás. El que diga diferente está mintiendo, porque la Biblia dice, hermano, que a Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Lo que vamos a ver es la imagen del Dios invisible, que es Jesucristo. Y en el capítulo 2, en el verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y mire el verso 9, porque en él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria sea al Señor. Quisiera seguir explorando, hermanos, pero el tiempo pues avanza. Pero, hermanos, estos versos nos dan claro a entender cómo es el misterio de la piedad. El verbo que fue hecho carne, hermano, murió, pero Jesús fue levantado por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que habitase en él toda la plenitud de la deidad. Acuérdese que cuando se le apareció a María, María quiso abrazarlo, hermano. Yo tengo que ir a mi Padre. Y se va y desaparece un tiempo, y después vuelve a aparecer, hermano, y dice, toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Hermano, ¿por qué? Porque dice, para que habite en él toda la plenitud de la deidad. El Dios invisible, hermano, entra por completo en el Cordero de Dios, y Jesús se convierte en la imagen de Dios. Dios manifestado en carne. ¿Ven? Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Fíjese. Filipenses capítulo 2, hermano, verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? Entonces, hermano, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por eso, hermano, cuando lo vuelvamos a ver, lo veremos no como el Cordero de Dios, sino como nos dice Apocalipsis 19. Mire qué bonito dice Apocalipsis 19, verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mire el verso, eso es el 11. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre inscrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y fíjese, hermano, y en el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el verso 22, hermano, verso 13, dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ven? Entonces, hermano, estamos viendo que Jesús es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo fue este proceso? Lo hemos explicado por la palabra de Dios, hermano, para que nosotros podamos entender y comprender que cuando nosotros, hermano, venimos a adorar y decimos Jesús,
estamos adorando al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, hermano, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues llámame con gusto. Para mí, hermanos, es un gozo poder estudiar la palabra de Dios y más tratándose de este tema, hermano. Así que, hermano, pues lo dejamos con este estudio, hermano, que nos dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús, hermano, es Dios manifestado en carne, hermano. Él es, hermano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y prepárese, hermano, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le damos las gracias por la palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor, por medio del estudio de la palabra, entender y comprender, mi Dios, que usted, Señor, el Verbo de Dios, es Dios manifestado en carne. Gracias, Padre, por esta revelación, por esta bendición. Permítanos, Señor, que cada día podamos alabarle con todo nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti, con un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. La gloria es para ti, todo reconocimiento es para ti, con un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. Tú eres digno, tú eres digno, oh Cordero, digno eres. Tú eres digno, tú eres digno, oh Cordero, digno eres. Tú eres digno, tú eres digno, oh Cordero, digno eres. Tú eres digno, tú eres digno, oh Cordero, digno eres tú. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que nada.
habrá siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que habrá siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir
nos saquen de ni principados, ni ninguna cosa criada. No nos podrán separar de tu inmenso amor. Y no nos podrán separar de tu inmenso amor. Y no nos podrán separar de tu inmenso amor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Recuerde, este domingo a las 10 de la mañana estará por aquí, si Dios lo permite, la escuela dominical, hermano, como maestro nuestro hermano Iván Peña. Así que mis hermanos queridos, pues vamos a seguir adelante alabando al Señor y oremos para quedar despedidos. Padre, gracias por habernos permitido adorarle, glorificarle y ensalzarle. Ahora, Padre Santo, le pedimos que bendiga, Señor, a cada persona que ha sido parte de este servicio, a sus familias, Señor. Protéjanos, ayúdenos, guárdenos, Señor, y permítanos cada día, Señor, servirle con una mejor consagración. Guárdanos de todo peligro y todo mal, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, y el pueblo dice amén, amén y amén. Ahora el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador. Y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy iré, que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome